No sé si acabamos o no acabamos, Andrés. De verdad. Ya. Creo que hicimos lo último que hicimos fue la adición ah, de compuestos nitrogenados, ¿verdad? ¿Alguien puede ayudarme? ¿Nadie? ¿Nadie es como dice? Y sí, ya hemos hecho los compuestos nitrogenados. Sí, ¿no ve? Sí, ya está. Casi todos tienen la misma característica. Quizás un poco hablarles de la posibilidad de las oxinas, ¿ya? Mm, eh, a ver, andarán un poquito. ¿Está bien ahí? No, no están viendo, ¿no? ¿Está bien ahí? ¿Se ve bien? O un poquito más grande. Un poco más, Inge, por favor. ¿Ahí está bien? Sí, ¿no? Sí, Inge, está bien, gracias. Hicimos con la hidroxilamina, con la cervicarbacina, con la hidracina, la fenilhidracina, y creo que no hicimos con la 2,4-dinitrofenilhidracina, pero que de alguna manera decimos que es igual, ¿no? Sería 2,4-difenil y razón, ¿no? ¿Vamos? Pues si quieren lo terminamos de cerecito, aunque lo he debido dejar precisamente por esas circunstancias, ¿no? Si hacemos trabajar una acetona, por ejemplo, con, con la 2,4-difenilhidracina, que es lo mismo. NH2 sigue siendo lo mismo, NH, y ahí el grupo nitro, ¿no? 1, 2, 3, 4, ese es a 2, 4, dinitro, fenilhidracina. Entonces, cuando actúa sobre el aldehído, tenemos R, carbono, el otro R, y ahí doblemente enlazado este nitrógeno. Nitrógeno, simplemente nitrógeno, su hidrógeno y la función fenílica con los grupos nitro que están en el grupo 2 y en el punto 4. Entonces esto se llama la 2,4-dinitrofenilhidración. O sea, es lo mismo que esto. No hay ninguna diferencia al respecto. Lo que sí es interesante señalarles es sobre las oximas, ¿ya? En las oximas, cuando son aldehídos en primera instancia y después cuando son cetonas en segunda instancia, hay dos características importantes que señalar, ¿ya? Vamos a hacer una rayita aquí. Solo es del tipo estructural para que en algunas circunstancias ustedes se encontraran con esto, podrían señalarlas, ¿ya? ¿Qué resulta? Fíjense, cuando yo hago reaccionar un aldehído,
más la hidroxilamina, o sea, hidrógeno, hidrógeno y el grupo oxidrilo, ¿verdad? ¿Qué habíamos dicho? Sobre el grupo carbonilo, sobre el carbono habría doblemente enlazado nitrógeno. Y ahí estaría unido el oxígeno. Por el otro lado tendríamos un grupo R y un hidrógeno. Si observan ustedes, esta estructura es planar. El enlace que están formando el carbono es, la hibridación que está formando el carbono es una hibridación del tipo sp2, y la hibridación que está presentando el nitrógeno también es una hibridación sp2. ¿Puede alguien decirme, de alguna manera, cómo sería esa estructura? ¿Cómo sería esa estructura? ¿Se acuerdan de la hibridación sp2-sp2? Una estructura plana en sí. Sería una estructura planar, ¿verdad? Y observen entonces que este grupo oxidrilo está arriba. Y obviamente aquí el nitrógeno tiene dos pares de electrones. De esa manera está completando su octeto el nitrógeno. Pero podría ser la posibilidad, fíjense, carbono doblemente enlazado al nitrógeno, que el par de electrones esté aquí y el grupo oxidrilo ahí. Vamos a dejar esto como si estuviera en las mismas circunstancias. O sea, solo ha cambiado la posición. ¿Ya no son iguales o son iguales? ¿Qué dicen ustedes? ¿Serán estructuras iguales? ¿Qué dicen? Ya no, ya no. Eso me gusta el besinje. ¿Qué creen? ¿Cómo es la Ya cosa? no son iguales. ¿Son iguales? No, Inge. Son isómeros, ¿verdad? Son isómeros de conformación, ¿ya? No tienen la misma estructura, son diferentes. Es como cuando hablamos del cisalqueno y del transalqueno, algo así parecido, ¿verdad? ¿Está bien? Ok. Bien, entonces son las estructuras que presentan el hidrógeno en posición contraria al grupo oxígeno, les llaman anti, así, ¿ya? Anti. Cuando los dos grupos, el hidrógeno y el grupo oxidrilo, se encuentran en posiciones completamente opuestas, se llama un producto anti. Que en algún caso, inclusive a los trans les dicen anti, ¿ya? Y cuando están en la misma posición el grupo hidrógeno y el grupo oxígeno, se llaman sin. Entonces, la sin-oxima de el aldehído tal, la sin-oxima del aldehído tal. ¿Ok? Para que lo vean mejor. Entonces, el aldehído que estaba formándose antes de que esto, porque aquí habría el oxígeno, se llamaría el propanal, ¿no es cierto? Entonces es anti-oxima de propanal. ¿Ok? Si fuera al revés, lo haré mejor, escribiré mejor. No, así está bien. Lo que he hecho antes estaba bien. Carbono doblemente enlazado, nitrógeno, y ahora el grupo oxidrilo aquí y el hidrógeno aquí. Este se llamará el sin-oxima de propanal. Es fácil definir esta estructura, o sea, fácil de entender en función del hidrógeno y obviamente del grupo oxidrilo. ¿Ya? ¿Qué
pasa ahora si es cetona? ¿Qué pasa si es cetona? Vamos a suponer que tenemos una metilcetona, la acetofenona, mejor ahí está. Una metilcetona, es evidente, ¿no? Una metilcetona, la fenil, o sea, esto se llama acetofenona. Y lo hago reaccionar, obviamente, otra vez con el hidróxido, la hidroxilamina. Entonces, la hidroxilamina, ¿qué va a hacer? Ese carbono doblemente enlazado, nitrógeno. Y en un lado, oxidril, y se quedó. Y por este otro lado vamos a tener el compuesto fenil, ¿cómo se va a juntar? A ver, ¿cómo podemos? Así. Ay, estoy pulsando. Aquí le pongo el metil, para que me sea más fácil. Ahí está el fenil. Venía de la acetofenona, ¿no ve? Venía de la acetofenona. En función cómo nombren ustedes la estructura, ¿ya? En función de cómo nombren ustedes la estructura, y esa estructura, o sea, uno de las funciones, esté al lado adyacente, si yo empiezo a nombrar esta estructura, si la nombro esta estructura, fíjense que está al mismo lado del oxígeno, del oxidrilo, ¿sí? ¿Ya? ¿Qué voy a decir? Cuando están al mismo lado, voy a decir sin. ¿Ya? Sin. ¿Vamos? Voy a decirle sin. Entonces, esta estructura es sin. Puedo nombrar también metil, fenil, cetoxi. Me olvidaba decirles eso, ¿no? Esto también puedo escribirlo como, también puedo describirlo como etil, aldo, oxi. Pero, en este caso, está escrito mal, ¿no? Borraremos escrito. Aquí tengo que poner primero que nada el término anti, etil, nombro esto, etil, aldo, oxi. Y esto será sin, etil, aldo, oxi. Bien. Ahora, cuando nombro el otro sustituyente del carbono que está contrario al grupo oxidrilo, entonces, ¿qué digo? Anti, fenil, metil, ceto, oxi. ¿Está bien? Cuando quiero estructurar definitivamente la presencia de esa conformación del grupo en las oxinas, ¿ya?
¿Se entiende, no? ¿O no? Una vez más, Inge, por favor. Otra vez. Ya podríamos decir oxima de propanal, oxima de propanal, o mejor todavía nombrar el compuesto que está unido a este grupo, a este grupo. Podemos nombrar la estructura que está unida a ese grupo. ¿Ok? Podemos nombrar. Entonces, a ver, vamos a hacer otro ejemplo. ¿Qué sé yo? Hago reaccionar el butana. Y lo hago reaccionar con la hidroxilamina. Entonces hay dos posibilidades que nos den. Una posibilidad es que el grupo y lo voy a poner de otro color para que nos ubiquemos. Y la otra, cuando están en situación opuesta, el hidrógeno y el grupo oxidrilo se llama anti. Y se escribe así con Y, anti. Y ahora, ¿cómo se nombra? Esta es la aldoxina. Esto se nombra 1, 2, 3. Es un propil. ¿De qué venía? De una aldosa. Entonces le pongo aldoxina. Listo. El hidrógeno y el oxidrilo están en el mismo plan, en el mismo lugar. Entonces se escribe con Y también, sí. Nombramos esta estructura. Es un propil. ¿De dónde viene? De una aldosa, ¿no ve? Ya le terminamos con decir aldoxina. ¿Está bien? A ver, ahora, vamos a suponer una cosa rara, ¿ya? Ese es el toluilfenol. Cuando el carbono está con el grupo carbonilo, se dice fenol. Si se acciona con con la hidroxilamina, si hacemos reaccionar con la hidroxilamina, va a dar un solo producto. Aquí voy a poner el toluil. Carbono, hidrógeno 2. Y aquí el benceno. Estos están unidos a un carbono y este a su vez está unido a un nitrógeno con un oxidrilo. Lo pondremos en su lugar correcto. Puede estar hacia arriba
o hacia abajo. Sí, no es, en general va a ser lo mismo. ¿Ya? Ah, si empezamos a nombrar este compuesto y después este, si empezamos a nombrar este compuesto y después este, si observan ustedes, este compuesto está en condición contraria al grupo oxidrilo. Entonces, si está contrario al grupo oxidrilo, digo anti. Nombro este radical, venir. Luego nombro el otro radical, chlorine. ¿Ya? Ahora, ¿de dónde ha venido este compuesto? De una cetosa. Entonces, cetoxidro. Si empiezo a nombrar este compuesto, que está al mismo lado del grupo oxidrilo, entonces diré sin toluid fenil cetoxi. En el caso de los aldehídos, el pivote es el hidrógeno. En el caso de las cetonas, es el primero que se nombra. Si se nombra uno de los radicales, se dice cetoxina y es anti si está a la misma posición que el grupo oxidrilo. Y si está en contraria a la posición del grupo oxidrilo, se llama, perdón, si está contraria al grupo oxidrilo anti y si está al lado del mismo grupo, se llama sí. Ahora sí. Singe, todo entendido. Bien, hay una cosa interesante ahora en los aldehídos y las cetonas, ¿ya? Estamos en los aldehídos y las cetonas. Que es importante que lo señalemos, y es la característica acídica del hidrógeno de carbono A. Se llama característica del hidrógeno del carbono A. En primera instancia voy a poner un aldehído, pero lo mismo sucede con una acetona. Tendríamos un carbono doblemente enlazado a oxígeno. Aquí tendría un hidrógeno y aquí tendría un carbono que tendría un hidrógeno, supongamos, un otro hidrógeno, y le vamos a poner un R cualquiera. Bien, ¿qué es los efectos que ocurren a lo largo de esta estructura? En primera instancia, saben ustedes que este enlace es polar. De esta manera, este oxígeno tiene una densidad de carga negativa y este carbono tiene una densidad de carga positiva. En esas circunstancias, para compensar esta carga positiva, tendría que atraer los electrones de acá, del hidrógeno. Este carbono, para compensar esa su carga, tiene que hacer un efecto inductivo sobre el hidrógeno, pero también sobre el carbono. Que de alguna manera, este hidrógeno es positivo, entonces de alguna manera va a entregar nomás con mucha facilidad su electrón que está compartiendo con el carbono. Pero este va a intentar ¿qué? Como le están quitando de alguna manera, sus hidrógenos, entonces este carbono lo que va a hacer es tratar de atraer los electrones, a ver si dibujo bien, va a tratar de atraer los electrones de estos hidrógenos.
al atraer los electrones de estos hidrógenos, como este hidrógeno no puede ser muy acídico, o sea, no lo podemos sacar como protón, porque este par de electrones, ¿dónde iría? Aquí, triple enlace carbono-oxígeno, no hay posibilidad. Doble enlace aquí y doble enlace aquí, medio complicado. ¿Ya? Entonces, este carbono es el que sufre más las consecuencias de esta característica acídica. Y obviamente, los pares de electrones que está compartiendo, porque este es el carbono alfa, el carbono adyacente al carbono funcional se llama carbono alfa. Entonces, ese carbono alfa, entonces se ve en la necesidad de extraer electrones. ¿De dónde va a sacar? Obviamente del más débil, ¿no? Y entonces estos enlaces carbono-hidrógeno, son lábiles. Ah, pero ¿cuándo son lábiles? Cuando yo pongo una base fuerte. En el momento en que pongo una base fuerte, esta base fuerte va a atraer este hidrógeno y se lo va a llevar. Y va a quedar un carbono cargado con dos pares de electrones cargados negativamente. Se va a formar un carbanión. ¿Ya? Se va a formar un carbanión. ¿Ok? Lo mismo va a ocurrir con un aldehído, con un acetona. Entonces, mucho se habla de la acidez de los hidrógenos del carbono alfa. Simplemente esa acidez se presenta en la presencia de medios básicos muy fuertes, ¿ya? En la presencia de ácidos muy fuertes. En ese punto se forma, obviamente, un elemento que ha de permitir compensar esa carga, ¿ya? ¿Cómo así? Entonces, vamos a suponer que esta base fuerte es un grupo, una concentración de oxidrilo muy fuerte, concentrada. Entonces, si tengo el aldehído, que tiene hidrógenos alfa, y lo hago reaccionar con ese grupo oxidrilo concentrado, este grupo oxidrilo va a atrapar ese hidrógeno y se lo va a llevar. Entonces, obviamente, lo que se va a formar es agua. Más una estructura que la voy a poner porque va a presentar resonancia. Carbono, que está unido a un hidrógeno, tiene aquí ahora dos pares de electrones, se cargan negativamente. Luego está el carbono del grupo carbonilo, doblemente enlazado a oxígeno, y el hidrógeno. Este par de electrones lo que hace, como el carbono este está cargado positivamente, lo que hace es trasladar este par de electrones y compartir con este carbono. Al compartir con este carbono, este tendría 1, 2, 3, 4, 5 enlaces. Por tanto, se deslocaliza el par de electrones pi hacia el oxígeno. Entonces hay un efecto de resonancia, y al haber un efecto de resonancia, hay una estabilidad de la estructura. Carbono, doblemente enlazado carbono, unido a un grupo oxidrilo, perdón, no es oxidrilo, miento, unido a un oxígeno que tiene 1, 2, 3 pares de electrones negativos. Y obviamente un hidrógeno. Sigue siendo de alguna manera una especie de no, y por tanto, la estructura va a volver a esa posición inicial que tenía. Entonces, toda vez que un aldehído o una acetona tenga carbonos alfa con hidrógenos, esos hidrógenos son susceptibles de ser extraídos. ¿Está bien?
y formar un anión, un carbanión. Este carbanión es extremadamente reactivo. Es el grupo nucleofílico más fuerte que se conoce en la química orgánica. Entonces no puede estar así cargado negativamente. Inmediatamente ataca. Y normalmente ataca sobre otra molécula de su misma especie. Ya normalmente ataca a otra molécula de su misma especie. ¿Qué quiero decir con esto? Ya esto se conoce como la condensación aldólica, ¿ya? Se llama condensación aldólica. ¿Qué implica esta condensación aldólica? Vamos a partir de un aldehído que tiene hidrógenos alfa. Vamos a suponer esto. Podemos poner como bases fuertes, que es la más común de utilizar, el hidróxido de sodio concentrado. O también podemos poner un alcohóxido de sodio concentrado. Dependiendo del medio en el que trabajemos también. ¿Ya? Si pongo el hidróxido o el alcohóxido, va a extraer un hidrógeno del grupo del carbono, del carbono alfa del grupo carbonilo, el carbono alfa. Entonces nos va a tener R, carbono, ya tiene un solo hidrógeno, un par de electrones aquí, negativos, que podríamos hacer su resonancia, pero no tiene mucha importancia la resonancia, sino para su estabilidad nada más. Este elemento es extremadamente, y aquí le pondré menos agua, en el supuesto caso de que estuviéramos hablando del hidróxido de sodio, ¿ya? Y en el caso del alcohóxido sería un alcohol, ¿no? Bien. Una vez formado este anión necesita inmediatamente reaccionar con alguna otra estructura que le permita entregar ese par de electrones. Y lo que más a mano tiene es precisamente el mismo grupo con el que hemos empezado. Se ve el amarillo, ¿no? ¿O no se ve? Muy bien. Se ve, Inge. Ok, entonces, este grupo, ¿qué hace? Como es nucleófilo, va y ataca sobre este enlace. Al atacar sobre este enlace que tenía una carga positiva, se deslocaliza el par de electrones a ese lado. Entonces, como producto de esa reacción, ¿qué tenemos? Primero voy a escribir esto. Voy a escribir, pero hidrógeno, carbono, doblemente enlazado a oxígeno. Ahora voy a escribir el grupo carbono alfa, que tiene un grupo R, y se va a unir al carbono del grupo carbonilo. Carbono, el grupo oxígeno, que va a tener 1, 2, 3 negativado, está unido a un hidrógeno y a la cadena CH2. Esta es una base que frente al agua que hemos formado o al alcohóxido que hemos formado, va a quitarle el hidrógeno. Y entonces nuestra estructura final va a ser hidrógeno, carbono, doblemente enlazado a oxígeno, el carbono alfa, carbono, oxidrilo, hidrógeno, CH2. A esto se llama la condensación aldólica. Normalmente se da en aldosas.
en aldehídos. O también es posible en metilcetosis. O metilcetosis, perdón, no cetosis, metilcetosis. ¿Está bien? Esa es la condensación aldólica. ¿Alguna pregunta? Dime, Derma. O has mostrado que estás simpático y te has lavado la cara. El producto obtenido entonces es una beta-hidroxicetaldehído. Y si es una cetona sería una beta-hidroxicetona. No hay ninguna pregunta. Miren, respondemos otro ejemplo. A ver, ¿cómo sería este? A ver, podemos jugar con esto. Si yo pongo hidróxido de sodio concentrado, ¿cuál hidrógeno sacará? Cuando es una cetona, en primera instancia, siempre saca del carbono, mejor si es del metilcetona, ¿ya? Entonces fíjense que aquí hay una dicetona, ¿no? Hay una dicetona y hay dos grupos metil añadidos a él. Vamos a suponer que de este saca.
para formar un enoato inicialmente. Entonces, digamos que tenemos CH3, carbono doblemente enlazado a oxígeno, CH2, 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 carbono doblemente enlazado a oxígeno, CH, aquí le ha sacado un hidrógeno y tiene dos pares de electrones. Y obviamente ha salido agua. Ya saben que esto se forma un complejo, ¿no? ¿No es cierto? Este carbono negativado puede ir a actuar sobre este carbono que está positivado. Y entonces tendríamos, voy a empezar por este, carbono, simplemente enlazado oxígeno, 1, 2, 3 pares de electrones, hay el grupo metil. Aquí va a venir ese otro grupo, el 2, carbono 2, va a tener un carbono doblemente enlazado a oxígeno, este a su vez un carbono hidrógeno 2, es este tiene carbono hidrógeno 2, el siguiente, y el siguiente, carbono hidrógeno 2, y listo. Una vez formado esto, reacciona nuevamente con agua y se produce la ciclación, carbono hidrógeno 2, carbono hidrógeno 2, carbono hidrógeno 2, carbono doblemente enlazado al oxígeno, carbono hidrógeno 2, carbono que tenía un grupo oxidrilo y aquí un grupo metilo unido a este carbono. Medio geo me ha salido, pero bueno, como borramos, lo borraremos, no es necesitaremos. Ya, más abajito. Entonces, hemos ciclado la estructura y ese carbono que tenía un grupo oxidrilo ahora tiene un grupo, pero que tenía un grupo alcohol cargado negativamente, tiene un grupo metilo, está unido a un grupo CH2, está unido a un grupo CH2, este a su vez al carbono del grupo carbonilo, CH2, CH2, fíjense las cosas que podemos hacer. Inge, disculpe, una pregunta Díganlo. sobre los hidrógenos alfa. ¿De cómo ha escogido el final y no el de los del medio? No le Decía, ¿no? A ver, lo pensaremos contigo, ¿ya? Lo pensaremos contigo. Tengo el grupo carbonilo doblemente enlazado. Perdón. Tengo un grupo CH2. Dime, niña. Salud, le digo. Ah, ya. Y tengo un grupo metil. ¿Ok? ¿Está bien? Vamos a suponer dos cosas. Para compensar su carga positiva le quita, hace que esto sea débil. Entonces va a salir ese hidrógeno y vamos a tener carbono, hidrógeno.
A ver, pondremos así mejor. No, no lo haremos tan... Ahí tengo hidrógeno, hidrógeno, R, y aquí tengo el carbono del grupo carbonilo. Si le atraen los electrones de aquí, y este atrae los electrones de este hidrógeno, y este atrae de este hidrógeno, este elemento es dador de electrones. Entonces, de alguna manera, su deficiencia de carga no es mayor. En cambio, en estas circunstancias, carbono tiene hidrógeno, tiene otro hidrógeno, y tiene otro hidrógeno. Estamos hablando de una acetona, obviamente, ¿no? Cuando estamos hablando de una acetona, esta, ¿qué hace? La deficiencia de carga tiene que sacarla de aquí y de ahí. ¿Cuál es más fácil de extraer? A ver, según tú. El izquierdo, ¿Del grupo metil o del grupo que no es metil? grupo que no es metil, para que compense. ¿Por qué? Fíjate otra vez. Lo voy a hacer más grande esto, ¿ya? Esta parte de aquí, para que lo veas mejor. Este carbono tiene, entonces, otro color más de paso por verlos. A ver, un verde. Ya. Este carbono tiene un carbono que tiene un hidrógeno, tiene otro hidrógeno y tiene un grupo R, un carbono más, que tiene hidrógenos, lo que sea, H2, ya, y tiene un enlace más. Bien, este sufre las mismas consecuencias los dos carbonos, el verde y el azul, ¿de acuerdo? Entonces, para este hay una atracción de electrones hacia este lado, y para este otro también existe una atracción de electrones a ese lado, ¿correcto? Bien. Ahora, este, como este, necesita compensar esa carga. ¿De dónde pide? Le pide a este, le pide a este, y le pide a este. Y este es más dador de electrones que estos dos. O sea, de alguna manera este compensa mejor su carga aquí. En cambio, este otro, ¿qué hace? Solicita a este hidrógeno y a este hidrógeno. ¿Cuál de estos hidrógenos puede compensar de la misma forma que este grupo metileno? ¿Cuál crees? ¿El azul o el verde? Tu respuesta. El azul, El azul. Porque el azul no hay quien le compense más su carga. En cambio, este está compensando mejor su carga que los hidrógenos que tiene. Estos hidrógenos, entonces, al quitarle a todos los hidrógenos, estos hidrógenos son más acídicos que estos que están aquí, porque este compensa en mejor forma la tarea, la necesidad de carga de este carbono verde. ¿Ok? Entonces, en una acetona, mientras más chiquita sea la cadena, una de las cadenas adyacentes al carbono, ese carbono es el que va a sufrir más. ¿Me dejo comprender? sí. Ahora Muchas sí, gracias. ¿no? Por eso es que he sacado de un extremo aquí arriba. Cuando he sacado de un extremo. Que podía ser de este otro extremo también. No había ningún problema, ¿no? Porque es totalmente simétrico esto, ¿verdad? De aquí para allá es igual y de aquí para allá es igual también. Entonces, podía sacar de aquí o podía sacar de aquí. Queda indistinto. ¿Está bien? Sí, gracias. Normalmente las condensaciones aldólicas no son cruzadas. ¿Ya? ¿Qué quiero decir con esto? Que no puede haber dos aldehídos o dos cetonas al mismo tiempo.
Porque el resultado va a ser un chenco de aquellos terribles. ¿Por qué les digo esto? Imagínense que yo pongo dos aldehídos. Vamos a poner dos aldehídos que tienen carbono sal. R, carbono, hidrógeno, 2, carbono doblemente enlazado, oxígeno, hidrógeno. Para no hacer R voy a poner otra cosa. Voy a poner un grupo metil. Y voy a poner otro, un grupo propil. Y ambos, que están en la misma solución, los hago reaccionar con hidróxido de sodio concentrado. ¿Qué va a suceder? Lo que va a suceder... ¡Ay, qué burro soy! Para que lo vean más gráficamente quería hacer esto. Entonces voy a poner... Tenemos el propana y el butana. Bien. Ambos tienen hidrógeno sal, carbonos con hidrógeno sal. Entonces el hidróxido de sodio puede reaccionar con este, por ejemplo, con el azul, le quita un hidrógeno, se va a formar agua, entonces va a salir agua. Y se va a formar un ion carbanión aquí. Este carbanión puede reaccionar con la misma molécula. Es decir, entonces, que tendríamos carbono doblemente enlazado, hidrógeno, carbono, hidrógeno, carbono, hidrógeno 3. Este que ha perdido un hidrógeno se va a unir al grupo carbonilo. Ya lo voy a poner como grupo oxidrilo, nada más. De aquí, otra molécula, hidrógeno y carbono, hidrógeno 3, 2, hidrógeno 3. Pero este ion carbocatión también puede reaccionar con este. Entonces, lo mismo, hidrógeno, carbono, doblemente enlazado, oxígeno, carbono, hidrógeno, 2. Tiene un par de electrones que le va a entregar a este grupo carbonilo. Entonces, carbono, grupo oxidrilo, hidrógeno, y aquí carbono, hidrógeno 2, carbono, hidrógeno 2, carbono, hidrógeno 3. Esa es la opción que tiene este. Si el grupo oxidrilo reacciona con este carbono del hidrógeno, con este hidrógeno del carbono alfa, entonces vamos a tener un grupo cargado negativamente también. Entonces tendríamos hidrógeno, carbono doblemente enlazado oxígeno, carbono, hidrógeno, y su grupo metil. Voy a poner carbono, hidrógeno 2, hidrógeno 5. O sea, estos dos los he juntado en una sola estructura. ¿Ya? Y está cargado negativamente. Y este puede reaccionar consigo mismo. Entonces, va a reaccionar consigo mismo y vamos a tener carbono, grupo oxidrilo, el hidrógeno y todo el grupo propilo. Sin embargo, este mismo puede actuar con este. Y entonces tendríamos otra vez hidrógeno, carbono, doblemente enlazado oxígeno, carbono, hidrógeno, teníamos carbono 2, hidrógeno 5. Y se va a unir a el propanato. Entonces, carbono, ahí le voy a poner el grupo oxidrilo, hidrógeno, carbono, hidrógeno 2, carbono, hidrógeno 3. Fíjense que este no es lo mismo que este, ni este es lo mismo que este. ¿Han visto? Entonces tendríamos muchos productos diferentes entre sí. Porque el orden de ingreso sobre el carbono del grupo carbonilo sería diferente. Por eso no es aconsejable hacer
condensaciones aldólicas de esa naturaleza. A no ser que una de las estructuras no tenga carbono sal. En esas circunstancias es mucho más simple, aun cuando hay posibilidad de que se forme con el otro grupo. Eso dependerá del tipo de estructura que estemos manejando. Es decir, por ejemplo, nosotros pusiéramos el etaná, por decirlo, el etaná, y lo ponemos, por decirles algo, carbono 6, hidrógeno 5, carbono doblemente enlazado, oxígeno, hidrógeno. Este es el benzaldehído, o lo pondremos como tal, como benzaldehído, para que lo vean también. Y lo voy a poner de otro color, mejor inclusive. Este tiene hidrógeno sal. En cambio, este carbono aquí tiene dos pares de electrones, dos enlaces, un doble enlace, un simple enlace y un simple enlace. Entonces, 1, 2 y 2 son 4. Por tanto, no hay otro hidrógeno más aquí. Este tiene carbonos, pero no tiene carbono sal. Entonces, cuando pongo una solución de hidróxido de sodio concentrado, ¿ok? Entonces, va a formar el enolato con este. Pues le va a sacar a ese el hidrógeno, porque a este no puede. Entonces va a quedar CH2, carbono doblemente enlazado, oxígeno, hidrógeno y dos pares de electrones aquí, sin compartir. Ahora, este podría venir acá. Sí, es verdad. Pero este tiene una ventaja sobre este. Este grupo carbonilo es mucho más cargado, tiene mayor carga positiva que este. ¿Por qué? Simple. Le está trayendo electrones este grupo, pero este grupo también le está trayendo electrones. Entonces su densidad de carga positiva, que le llamaremos 1, y la densidad de carga positiva 2 de este, la densidad de carga positiva 1 es mayor que la densidad de carga positiva 2. ¿Debido a qué? Debido a la presencia del grupo fenilo. Porque el grupo fenilo lo que hace es atraer electrones, no entrega electrones. En cambio, el grupo metilo entrega electrones. De alguna manera compensa esa deficiencia. ¿Ok? Entonces, al haber dos elementos que están jalando electrones, con seguridad, que este grupo aniónico va a ir a atacar sobre este grupo carbónico. Entonces, sobre ese anillo bencénico que hemos puesto ahí, sobre el carbono del anillo bencénico. Entonces, este grupo ataca sobre ese grupo carbónico y él deslocaliza el par de electrones pi. De esa manera, entonces, ¿qué tenemos? Del aldehído, del metanal, hidrógeno, carbono, doblemente enlazado, oxígeno, carbono, hidrógeno 2, unido a qué? Al carbono del grupo carbonilo, que se va a convertir en algún rato en el grupo oxidrilo, tiene un hidrógeno y tiene un grupo fenilo. Esta es una de las formas más fáciles de hacer la condensación aldólica cruzada, o sea, con diferentes aldehídos y cetonas. ¿Sí? ¿Se ha entendido? Sí, Inge, pero ¿puedes subirlo un poquito? Es que estaba copiando y
Ahí sí, no, ahí sí está bien. Gracias, sí. Ok. Ya está, Inge, muchas gracias. Ok. Por este aspecto también, ¿ya? El metanal, el único aldehído y el único aldehído, el metanal, pondremos no ácido insulso también. Van a decir ustedes, el etanal y cualquier metilcetol generan la reacción de iodo-boro. Aunque hemos hablado esto en alcoholes, no les he explicado por qué. Les he dicho, esto nomás ocurre, les he dicho. Bueno, ahora es el momento de explicar. Les he dicho que el etanol y cualquier alcohol secundario que necesariamente tenga un grupo metil van a dar la reacción de iodoformo positiva. ¿Qué es la reacción del iodoformo? La reacción del iodoformo no es nada más que se reaccionar con yodo en presencia de hidróxido de sodio concentrado. Bueno, ¿qué es lo que sucede aquí? El yodo se dismuta. ¿Qué quiere decir? Que forma, por un lado, yoduro más yodo positivo. El yodo positivo con el hidróxido se forma el periodato. ¿Cómo es? El hipoyodato. Este es como la lavandina. ¿Qué es la lavandina? ¿Quién sabe qué es la lavandina? ¿En su casa no hay lavandina? A ver, Juan Daniel, ¿tiene lavandina en su casa? Sí, pero a ver, yo digo que es cloro. Sí, pero ¿qué es? ¿Qué cloro es? ¿No es hipoclorito, ingeniero? Hipoclorito. ¿Qué es esto ahora? Hipoyodito, ¿no ve? Sí. ¿Por qué blanquea el hipoclorito? En esta temporada que hemos estado con estas pavadas del COVID, una temporada nos llegaban con hipoclorito, ¿no ve? Y no sé si se les ha arruinado un montón de ropa con ese famoso hipoclorito. Porque en cuanto ha caído el hipoclorito sobre su tela, unos puntitos blancos hay, porque lo ha decolorado, ¿no ve? ¿Por qué ha decolorado? Porque es un agente oxidante. ¿Para qué vamos a estar peleando? Es un agente oxidante. Entonces, el hipoyodito también es un agente oxidante. Entonces, cuando tengo estos alcoholes, vale decir, el etanol o cualquier alcohol secundario en presencia del hipoyodito, esto se oxida.
¿A qué se oxida? El metanol a a etaná. Y el alcohol, metilalcohol secundario, a una metilcetona. Porque el hipoclorito es es un agente más oxidante. En cambio, este es relativamente no muy buen oxidante. Es oxidante, pero no es muy fuerte. Entonces, el aldehído lo oxida a etanal. Y el alcohol secundario lo reduce a una metilcetona. Y estos son los que valen. Los que van a formar el iodoformo. ¿Por qué es esto? A ver, muy fácil. Resulta que vamos a suponer que estamos con la metilcetona, cualquiera. Y entonces, si yo le pongo hidróxido de sodio concentrado, ya sabemos que este hidrógeno va a ser acídico. Entonces, va a ser carbono, hidrógeno 2, con 2 pares de electrones, carbono doblemente enlazado a oxígeno y el aire. Este grupo aniónico va a actuar sobre el yodo. Va a decirle, le va a decir a uno de los yodos, mira, yo te entrego 2 pares de electrones. Si le entrego 2 pares de electrones, entonces rompe este enlace y queda un yoduro. ¿Ok? Entonces se une, voy a poner R, carbono doblemente enlazado a oxígeno, carbono, hidrógeno 2 con un yodo. ¿Ok? Más un yoduro. Este elemento ahora, otra vez, R, carbono doblemente enlazado a oxígeno, carbono tiene un yodo, tiene un hidrógeno y tiene un hidrógeno. Este le está quitando electrones, ¿verdad? Está pidiendo electrones a este. Y este yodo también está haciendo lo propio. Por tanto, estos hidrógenos de alguna manera resultan acídicos. Entonces, frente al hidróxido de sodio concentrado, otra vez se va a formar agua. Me van a avisar cuando sea ahora porque si no están fritos. R, carbono doblemente enlazado a oxígeno, carbono que tiene un yodo, un par de electrones y un hidrógeno. ¿Que va a actuar con quién? Con otro yodo. Le va a entregar el par de electrones, se va a romper este enlace. ¿Y qué va a suceder entonces? Nos vamos a tener R, carbono doblemente enlazado a oxígeno, carbono, un yodo, otro yodo y un hidrógeno, más un yoduro. A su vez, este hidrógeno resulta más acídico todavía que los dos anteriores. ¿Por qué? Este le está quitando electrones, este yodo también, entonces este pobre está más difícil que este. Entonces, carbono, doblemente enlazado a oxígeno, carbono, un yodo, otro yodo y el hidrógeno. Frente al hidróxido de sodio, otra vez se forma agua, sale el agua, ¿y qué forma? Un R, carbono doblemente enlazado a oxígeno, carbono con un yodo, con otro yodo, y 2 pares de electrones, más el agua. Ese actúa sobre el yodo, y le dice, oye, te doy 2 pares de electrones. Y entonces, chao al yoduro. No se olviden que tenemos 3 yoduros. No se olviden que hemos usado 3 hidróxidos, ¿no? 1, 2 y 3. Entonces, esos se van a apuntar. ¿Ok? ¿Qué nos ha quedado? R, carbono, doblemente enlazado a oxígeno, carbono que tiene un yodo, un otro yodo y un otro yodo.
Ahora, a este le están quitando los 4 iodos, los 3 iodos. Entonces, ¿este qué hace? Ah, caramba, dice, aquí son bacanes. Este le está quitando un oxígeno a mi 3. Entonces, lo que yo hago es quitarle. Se rompe este enlace. ¿Está bien? Al romperse ese enlace, tiene 2 pares de electrones. Frente al agua, hidrógeno, oxígeno, hidrógeno, le quita al oxidrilo un hidrógeno. Y este oxidrilo va a compensar esta carga. Entonces, ¿qué queda? R, carbono, doblemente enlazado a oxígeno, grupo oxidrilo, más hidrógeno, carbono, un hidrógeno, otro hidrógeno y otro hidrógeno. El mismo que precipita. Pero adicionalmente, ¿qué ha pasado? Una de 2 aguas han quedado, 2 aguas que se han formado por la más 3 sodios con 3 ioduros al mismo tiempo. Ahí se ha formado la. Y lo mismo ocurre con la metilceta, con el etanato. Lo mismo ocurre. Escucha, nos hemos pasado a Pepsi, ¿no? Vale, ahí está. ¿Ok? ¿Se ha entendido, no? Bueno. Sí. Entonces, esa es la forma en cómo se producen los halopolvos, ¿ya? Mi cabello está bien parado. Bien. Entonces nos vemos el próximo jueves, ¿no? Y ahí vamos a empezar además ácidos carboxílicos y sus derivados para prepararnos ya para el segundo paso. Chao, chao. Hasta luego, Ige. Hasta luego, Ige. Chao, chao.